¿Alguna vez has reflexionado sobre por qué las personas buenas a menudo enfrentan adversidades? En este fascinante viaje, exploraremos uno de los misterios más profundos de la humanidad. Lo haremos a través de la historia de Job, una narrativa que encapsula la fe, la desesperación y la continua búsqueda de justicia a lo largo de la historia. Pero aguarda, ¿y si te contara que esta antigua historia tiene respuestas asombrosas para nuestras vidas modernas? Prepárate para cuestionar todo lo que pensabas saber sobre la adversidad, la fe y la justicia divina. Si valoras este contenido y quieres expresar tu agradecimiento y fe, suscríbete al canal y deja un comentario en la sección debajo del video. Ahora sí, continuemos. En el relato bíblico contenido en el libro de Job, se narra la vida de un hombre llamado Job, quien residía en la próspera región de Uz. Job era conocido por su inmensa riqueza, poseyendo una extensa familia y una vasta cantidad de ganado. Descrito como un individuo íntegro, justo y profundamente comprometido con una vida moral, Job mantenía una relación de profunda devoción y disciplina con Dios. En aquella tierra de Uz, Job se destacaba como un hombre irreprochable y honesto, reverenciando a Dios y evitando todo mal. Su hogar estaba bendecido con 7 hijos y 3 hijas, y sus posesiones terrenales incluían 7,000 ovejas, 3,000 camellos, 500 yugos de bueyes, 500 asnos y una numerosa servidumbre. Su prosperidad era tan notable que era considerado como uno de los hombres más destacados y ricos de toda la región oriental. Los hijos de Job tenían la costumbre de celebrar festividades en sus propias casas, especialmente en sus cumpleaños, y en estas ocasiones, invitaban a sus 3 hermanas para compartir juntos momentos de comida y alegría. En el relato bíblico del libro de Job, se destaca la vida de Job, un hombre próspero y piadoso que residía en la tierra de Uz. Job era reconocido por su riqueza material, su gran familia y su profundo compromiso con la moralidad y la devoción a Dios. Después de los tiempos de celebración de sus hijos, Job se entregaba a un ritual matutino de purificación, ofreciendo sacrificios en caso de que alguno de sus hijos hubiera pecado en sus festividades. La narrativa detalla en los primeros versículos del capítulo 1 del libro de Job esta práctica constante de Job, mostrando su preocupación por la rectitud y el bienestar espiritual de su familia. Dios, en su conversación con Satanás, resaltó las virtudes de Job como un hombre íntegro y recto. Sin embargo, Satanás planteó una perspectiva diferente, argumentando que Job solo era justo porque Dios lo había favorecido con gran abundancia y protección. Esta conversación entre Dios y Satanás, donde se discuten las virtudes y el carácter de Job, se detalla en los versículos 6 al 10 del capítulo 1 del libro de Job. Satanás desafió la integridad de Job, sugiriendo que su lealtad a Dios estaba condicionada por el favor y la bendición que recibía. Insinuó que si se le permitía causar sufrimiento a Job, éste maldeciría a Dios. A pesar de esta afirmación audaz, Dios permitió a Satanás poner a prueba a Job, otorgándole poder para afectar todo lo que poseía, pero prohibiéndole quitarle la vida. La prueba de Job se convierte en un desafío cósmico entre el bien y el mal, donde Satanás se propone demostrar que la integridad de Job se derrumbará si se le quita su prosperidad y bienestar. A pesar del sufrimiento y las pruebas extremas que enfrenta, Job se mantiene firme en su fe y devoción a Dios, desafiando así la afirmación de Satanás y demostrando su fidelidad inquebrantable a pesar de las adversidades. Después de que Satanás dejara la presencia del Señor, tal como se describe en el libro de Job, capítulo 1, versículos 11 y 12, una serie de calamidades abrumadoras se abatieron sobre Job en un solo día. Job recibió noticia tras noticia, todas devastadoras. Sus ovejas, sirvientes y los 10 hijos murieron como víctimas de invasiones, ladrones y desastres naturales. Durante el transcurso de aquel fatídico día, mientras los hijos e hijas de Job estaban reunidos en la casa del hermano mayor, celebrando y disfrutando del vino,
mensajeros llegaron a Job para informarle de las desgracias que habían ocurrido. El primero de los mensajeros relató que mientras los bueyes araban y los asnos pastaban cerca, un grupo de malvados atacó, llevándose consigo a los animales y eliminando a los sirvientes, siendo él el único superviviente para llevar la noticia a Job. Apenas terminó de hablar el primer mensajero, cuando otro llegó con una noticia aún más funesta. El fuego de Dios había caído del cielo, quemando las ovejas y a más sirvientes, y de nuevo, él era el único que logró escapar para contar la tragedia. Sin tregua, un tercer mensajero informó que los caldeos, en 3 grupos de ataque, habían asaltado y llevado los camellos de Job, eliminando a los sirvientes, y nuevamente, solo él sobrevivió para transmitir la noticia. Y como un golpe final de desgracia, otro mensajero llegó con la noticia más desgarradora. Mientras los hijos e hijas estaban reunidos en celebración, un viento violento del desierto azotó la casa, derribándola sobre ellos y acabando con sus vidas. Una vez más, este mensajero se identificó como el único superviviente para contar la tragedia a Job. Estos trágicos eventos se detallan con pesar en el libro de Job, capítulo 1, versículos 13 al 19, marcando el inicio de una serie de pruebas insondables que desafiaron la fe, la resistencia y la devoción de Job en medio de su sufrimiento extremo. En el relato de la historia de Job, se destaca su inquebrantable fe y su resistencia ante las adversidades más desgarradoras. Job, un hombre piadoso y recto, enfrentó una serie de pruebas devastadoras. Tras sufrir la pérdida de sus posesiones y seres queridos, Job se sumió en el dolor más profundo. En su aflicción, rasgó sus ropas y se rapó la cabeza, señales de su luto y desesperación. A pesar de esta desgarradora situación, en su dolor y angustia, Job no renegó de su fe. En lugar de maldecir a Dios, se postró en el suelo y adoró, reconociendo la fugacidad de la vida humana al decir: «Desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo partiré. El Señor dio, y el Señor quitó. Bendito sea el nombre del Señor». Este acto de profunda fe y aceptación de la voluntad divina demostró la integridad de Job. A pesar de sus pérdidas, Job no pecó ni culpó a Dios por su sufrimiento, manteniendo su devoción y humildad. Sin embargo, la historia de Job no termina ahí. Satanás, una vez más, desafía la integridad de Job, y esta vez se le permite afligirlo con terribles enfermedades en la piel. Job enfrenta tormentos físicos extremos, pero su fe se mantiene firme. Incluso cuando su esposa, desesperada por el sufrimiento de Job, le insta a maldecir a Dios y abandonar la vida, él se niega a hacerlo. La determinación de Job en medio del dolor extremo y la desesperación, sin embargo, destaca su fidelidad y confianza en Dios. A pesar de las pruebas y el sufrimiento inimaginable, Job se aferra a su fe, resistiendo las incitaciones a renunciar a su integridad espiritual. En la historia de Job, se entrelazan 2 tramas que revelan una conexión entre lo celestial y lo terrenal. Los eventos en la tierra son reflejo de algo que ha tenido lugar en el ámbito celestial, un paralelismo que se asemeja a las narraciones presentes en el libro del Apocalipsis. Así como hay conflictos en el cielo que desencadenan guerras en la tierra, en el relato de Job, se percibe un eco de esta interacción. Elifaz, Bildad y Zofar, 3 amigos cercanos a Job, se presentan para ofrecerle consuelo durante su aflicción. En un gesto de profundo respeto por su luto, se sientan en silencio junto a él durante varios días. La angustia de Job finalmente lo impulsa a iniciar un diálogo en el 7º día. Es en este punto donde cada uno de estos 4 hombres comienza a ofrecer descripciones poéticas de sus propias interpretaciones sobre los problemas que enfrentan. Job, sumido en un profundo dolor, maldice el día en que nació. En sus palabras, compara la vida y la muerte con la luz y la oscuridad, expresando un deseo ferviente de que su nacimiento nunca hubiera ocurrido. Siente que la existencia solo sirve para aumentar su agonía, anhelando que su llegada al mundo estuviera envuelta en tinieblas,
lo que habría impedido la experiencia del sufrimiento que ahora lo abruma. La intensidad del sufrimiento de Job se manifiesta en sus palabras poéticas y desgarradoras, expresando un profundo pesar y desesperación por la vida que le ha sido otorgada. Su deseo de no haber nacido refleja el inmenso tormento que atraviesa y la sensación abrumadora de que su existencia solo agrega a su sufrimiento, llevándolo a desear un estado de no ser para escapar de su angustia. Este diálogo poético entre Job y sus amigos revela el alcance de la desesperación de Job y la lucha interna que enfrenta mientras trata de comprender el propósito y el significado de su dolor. En la narrativa de Job, tras la expresión de su sufrimiento, Elifaz, uno de sus amigos, responde confrontando la situación de Job. Señala que Job, quien solía consolar a otros en sus tiempos de aflicción, ahora admite no haber comprendido verdaderamente el sufrimiento de aquellos a quienes intentaba consolar. Elifaz llega a la conclusión de que el dolor tan intenso que Job está experimentando debe ser consecuencia de algún pecado que él mismo ha cometido. Siguiendo la línea de pensamiento de Elifaz, Bildad y Zofar también concuerdan en que Job debe haber actuado de manera indebida para merecer el castigo divino que está enfrentando. Argumentan que Job debería esforzarse por demostrar un comportamiento más inocente y arrepentido para recuperar el favor de Dios. Bildad incluso va más allá, sugiriendo que los hijos de Job quizás provocaron su propia muerte por sus acciones. Las palabras de Zofar insinúan que cualquier error que Job haya cometido merecería un castigo mucho mayor que el que ha recibido hasta ahora. Estas opiniones acusan a Job de ser responsable directo de su sufrimiento, agregando una carga adicional a su ya inmenso dolor. La reacción de Job ante estas acusaciones es de profundo resentimiento. Se muestra irritado por la actitud de sus amigos y los llama médicos inútiles que enmascaran su ayuda con mentiras. Job, en su desesperación y descontento, expresa su deseo de hablar directamente con Dios y discutir su situación con el Todopoderoso, ya que siente que sus amigos lo difaman con falsedades. En el capítulo 13 del libro de Job, él responde a sus amigos, afirmando que comprende tanto como ellos, y no es inferior en sabiduría. Sin embargo, su deseo más profundo es tener la oportunidad de argumentar su caso ante Dios mismo. Job siente que sus amigos no ofrecen la ayuda que realmente necesita y los acusa de ser inútiles y engañosos en sus consejos. Esta parte del relato de Job muestra el conflicto entre Job y sus amigos, quienes intentan atribuir su sufrimiento a sus acciones, mientras que Job clama por la oportunidad de defender su inocencia directamente ante Dios, sintiendo que sus amigos no ofrecen la verdadera comprensión o ayuda que tanto necesita en ese momento de aflicción extrema. En el relato de Job, tras ser confrontado por sus amigos y enfrentar su propio sufrimiento, Job comienza a cuestionar la naturaleza del juicio divino. Se muestra perplejo por la forma en que Dios juzga a las personas en base a sus acciones, cuando desde su perspectiva, Dios podría fácilmente corregir o perdonar dichos actos. Job se siente desconcertado por cómo un ser humano puede cumplir completamente con la justicia divina. Reconociendo la misteriosa naturaleza de los caminos de Dios, Job expresa su percepción de que la comprensión humana es limitada y no puede persuadir a Dios con palabras. Él admite que no posee el conocimiento suficiente para presentar y defender su caso ante la divinidad. Esta incapacidad para comprender plenamente la justicia de Dios lleva a Job a anhelar la intervención de un mediador entre él y Dios, para evitar ser condenado al Seol, el mundo de los muertos. Job sostiene la creencia de que en el cielo hay un testigo o redentor que puede atestiguar su integridad. En el capítulo 19, versículo 25, Job expresa su esperanza al afirmar: «Sé que mi Redentor vive y al final se levantará sobre la tierra». Esta declaración resalta su confianza en que existe alguien que defenderá su inocencia ante la justicia divina.
Además, en el capítulo 16, versículo 19, Job expresa su convicción al declarar: «Ahora mismo, mi testigo está en el cielo, mi abogado está en las alturas». Aquí, Job revela su fe en que hay un defensor celestial que puede atestiguar su integridad y actuar como su abogado frente a Dios. Estas declaraciones reflejan la búsqueda de Job por encontrar un intermediario o defensor que pueda abogar por él ante la justicia divina, reconociendo la incapacidad humana para comprender plenamente los designios de Dios y buscando una figura celestial que pueda validar su integridad y defender su causa ante el juicio divino. Su sufrimiento se vuelve abrumador, sumiéndolo en amargura, ansiedad y miedo. Él lamenta lo que considera la injusticia de Dios al permitir que personas malvadas prosperen mientras él y otros individuos honestos sufren. Job anhela confrontar a Dios y protestar por esta aparente injusticia, pero se siente incapaz de encontrar físicamente la presencia divina. Percibe que la sabiduría de Dios está oculta para la humanidad, pero decide buscarla temiendo a Dios y evitando el mal. Si te está gustando el video, dejes tu like y suscríbete para que no te pierdas de más videos como estos. Ahora sí, continuemos. En medio de su desesperación, Job anhela un encuentro directo con Dios. Durante la primera ronda de discursos divinos, Job anhela escuchar a Dios y le ruega que hable con él hasta en 36 ocasiones. Finalmente, su deseo es atendido, y Dios se manifiesta en 2 ocasiones, ambas en medio de una tormenta. En el encuentro divino, Dios se dirige a Job de una manera que contiene un cierto tono de humor. Le recuerda a Job que Él es el creador supremo de todo y repasa la magnificencia de su obra, cuestionando si Job tiene la capacidad de igualarla. Dios en su discurso desafía a Job sobre su posición para juzgar, señalando que es impertinente por parte de Job esperar que Dios se explique a él, un ser humano finito. El diálogo divino hace que Job se sienta minúsculo e insignificante ante la grandiosidad y el poder de Dios. Eventualmente, Job responde reconociendo su propia indignidad. Se siente incapaz de contestarle a Dios y opta por guardar silencio, colocando su mano sobre su boca en señal de sumisión y humildad. Job admite que ha hablado una vez, pero que no tiene más respuesta. 2 veces, pero no dirá nada más. Esta parte de la historia de Job revela el impacto abrumador del encuentro con lo divino, donde Job, después de anhelar el diálogo con Dios, se enfrenta a la magnificencia y el poder de la divinidad, lo que lo lleva a reconocer su propia pequeñez y limitación en comparación con la grandeza y sabiduría infinita de Dios. En el segundo encuentro entre Dios y Job, Dios opta por no hablar sobre sí mismo como creador, sino que utiliza un tono lleno de humor al referirse a 2 de sus criaturas, el hipopótamo, Behemoth, y el cocodrilo, Leviatán. En este diálogo, Dios presenta preguntas a Job sobre estas criaturas, como si sus respuestas sobre estos magníficos seres fueran la clave para resolver los grandes enigmas de la vida. Dios continúa recordándole a Job que ni siquiera los humanos pueden comprender plenamente el mundo animal, y mucho menos el mundo moral o a Dios mismo. El punto principal que Dios quiere transmitir a Job es la pregunta de por qué está intentando discutir o razonar con él, cuando su entendimiento es limitado y no puede comprender los caminos divinos. Job, al enfrentarse a esta revelación, reconoce la omnisciencia de Dios y declara que ningún plan divino puede ser frustrado. Comprende finalmente que su cuestionamiento a Dios fue totalmente inadecuado y, abrumado por la revelación de la grandeza divina, se desprecia a sí mismo y se arrepiente en cenizas y polvo. A pesar de que el encuentro con Dios resulta humillante para Job, este momento es crucial, ya que aborda el núcleo del problema que aquejaba a Job. A través de esta experiencia, Job vuelve a conectarse con Dios al reconocer la limitación de su entendimiento y comprender su posición y relación con lo divino. Este encuentro, aunque humillante, lleva a Job a un reencuentro espiritual y a una mayor comprensión de la grandeza de Dios, en comparación con la limitación humana.
En el clímax final del libro de Job, tras los reveladores encuentros con Dios, se produce un cambio significativo en el texto, pasando de la poesía a la prosa. Job llega a una conclusión reveladora. Acepta que no debe culpar a Dios por las circunstancias que ha atravesado. Dios, en un acto de restauración y gracia, devuelve a Job lo que había perdido. Lo bendijo con 7 hijos y 3 hijas, sus propiedades, camellos y rebaños de ovejas. Esta restauración no solo lo regresa a su posición anterior, sino que lo coloca en una situación mucho más próspera y feliz que antes. Job, como siervo de Dios, es rehabilitado y bendecido abundantemente. En contraste, los 3 amigos de Job, Elifaz, Bildad y Zofar, son duramente reprendidos por Dios. Se les señala que no hablaron correctamente sobre Job, implicando que sus discursos no deben ser tomados como verdades absolutas. Este reproche resalta la importancia de no asumir que sus palabras reflejan la verdad en su totalidad. Un aspecto notable de los encuentros divinos con Job es que Dios no responde directamente a las indagaciones de Job, ni le revela la apuesta que sostuvo con Satanás. Este silencio revela que Job no necesitaba conocer los detalles de lo que ocurría en el cielo, ya que Dios tenía razones y propósitos más allá de lo que Job podía comprender. El libro concluye resaltando la restauración y bendición de Job, su aceptación de la limitación humana ante la grandeza divina, y la reprimenda hacia los amigos de Job por hablar incorrectamente sobre Dios. Es crucial tener en cuenta una diferencia fundamental entre la comprensión judía y la cristiana en relación con el libro de Job. En la época del Antiguo Testamento, los judíos no veían los problemas de la vida temporal a la luz de la eternidad. Para ellos, la justicia de Dios debía manifestarse en esta vida, ya que tanto las personas buenas como las malas parecían dirigirse al mismo destino: el Seol, un lugar de existencia sombría, donde los espíritus descansaban tras la muerte. Por otro lado, los cristianos tienen una perspectiva totalmente diferente sobre el sufrimiento actual. Ven la realidad terrenal desde una visión más amplia del cielo, a la luz de la obra de Cristo. En esta óptica, el sufrimiento en este mundo se vuelve tenue en comparación con la vida que aguarda en el cielo. En consecuencia, la comprensión cristiana tiende a enfocarse en el propósito eterno y en la promesa de una vida celestial. Es importante notar que a lo largo del libro de Job, solo hay insinuaciones ocasionales sobre la vida después de la muerte. En un momento, Job declara su confianza en que encontrará a Dios después de su muerte. Sin embargo, este tema no es recurrente en el libro, y Job no tiene una comprensión clara de cómo ocurrirá este encuentro después de la muerte. Esta diferencia de enfoque entre las tradiciones judía y cristiana influencia la interpretación del sufrimiento y la justicia divina que se encuentra en el libro de Job. Mientras que los judíos de la época del Antiguo Testamento buscaban comprender la justicia de Dios en esta vida, los cristianos, a través de la lente de la obra redentora de Cristo, tienden a considerar el sufrimiento terrenal como una preparación para una realidad celestial más allá de esta vida. El libro de Job presenta 2 tramas principales: la trama divina y la terrenal. La historia comienza con la trama celestial, mostrando una reunión en el cielo entre Dios y Satanás. Satanás, en este relato, era un ángel cuya función era informar sobre los pecados de los seres humanos. Era el acusador o abogado acusador de Dios, viajando por la tierra para informar a Dios sobre la condición y actos de los seres humanos. En el tiempo de Job, Satanás se había vuelto cínico, planteando la creencia de que las personas no amaban a Dios por quien Él era, sino por lo que podía proveerles. Se desarrolla un debate entre Dios y Satanás, con este último argumentando precisamente eso. Dios cuestiona a Satanás sobre si ha encontrado a alguien que lo ame genuinamente por su esencia, y no solo por las bendiciones que pueda otorgar. Dios afirma que Job lo ama por él mismo, no por las bendiciones recibidas. La respuesta de Satanás es cínica, sosteniendo que si Dios quitara las bendiciones de Job, él blasfemaría contra Dios, igual que cualquier otro.
Como resultado de este debate, ocurre lo que se puede considerar como una apuesta divina. La tensión y la incertidumbre son elementos esenciales en este drama. Job desconoce completamente la apuesta que se lleva a cabo entre Dios y Satanás, lo que añade intriga a la historia. Mientras Job está completamente ajeno a esta prueba, el lector está al tanto de la situación. Esta prueba sería inútil si Job estuviera consciente de la misma, ya que su autenticidad como acto de fe genuina se vería comprometida. El encuentro inicial entre Dios y Satanás en el libro de Job nos ofrece valiosas lecciones sobre la naturaleza de Satanás. En primer lugar, sugiere que Satanás no posee la capacidad de estar en dos lugares al mismo tiempo, lo que indica que carece de la omnipresencia de Dios. Esta revelación arroja luz sobre las limitaciones del poder y la presencia de Satanás en contraste con la omnipotencia y omnipresencia divina. La trama humana del libro se centra principalmente en el debate entre Job y sus compañeros, ocupando una parte significativa de la narrativa. La razón principal es que Job está experimentando un sufrimiento excepcional, convirtiéndose en la cuestión central que se aborda a lo largo de la historia. Este debate entre Job y sus amigos presenta dos puntos de vista contrastantes. Por un lado, los amigos de Job están seguros de que su sufrimiento se debe a algún pecado cometido por él. Por otro lado, Job está convencido de su inocencia y protesta su integridad. Este intercambio está lleno de suspenso, ya que el lector tiene conocimiento de que Job tiene razón en su afirmación de inocencia. La estructura de dos tramas en el libro enfatiza la limitación humana para entender completamente las razones detrás del sufrimiento. Nadie tiene acceso al cuadro completo cuando se trata de comprender por qué las personas sufren. Además de la búsqueda de explicaciones, todos los personajes enfrentan una pregunta fundamental. ¿Se puede seguir creyendo en un Dios bueno cuando todo parece estar mal? El libro de Job ofrece una respuesta a esta pregunta crucial. El mayor dolor de Job no solo fue el sufrimiento físico, sino también la confrontación emocional y espiritual que atravesó. Cubierto de heridas de la cabeza a los pies, exhausto y enfrentando un dolor insoportable, Job experimentó una angustia extrema que desafiaba su fe y comprensión de la bondad divina. Esta situación plantea una de las cuestiones fundamentales del libro: la dificultad de mantener la fe en Dios en medio de las pruebas más desalentadoras. Socialmente, la realidad de su existencia se había convertido en una amalgama de desdicha y rechazo debido a su apariencia física marcada por la tragedia reciente. La comunidad local, consciente de su dolorosa situación, lo había relegado a la periferia de la aceptación. Las miradas esquivas, el evitar el contacto visual e incluso el cruzar la calle para evitar su presencia se habían vuelto habituales. Se encontraba solo, sentado en un rincón del pueblo, rodeado de las cenizas de su desdicha, mientras la indiferencia de aquellos que lo rodeaban parecía convertirse en un muro infranqueable. Incluso los jóvenes, con su inocencia disminuida por las burlas y risas, contribuían a su dolor. Internamente, la angustia mental se manifestaba como un tormento constante. No comprendía el motivo detrás de estas experiencias desoladoras. Revolvía en su mente cada recuerdo, buscando algún indicio que justificara la adversidad que enfrentaba, pero no hallaba respuesta. Esta incertidumbre exacerbaba su sufrimiento, llevándolo a un lugar de desconcierto y desesperación. Su dolor espiritual, en cambio, superaba con creces cualquier aflicción terrenal. Sentirse distanciado de Dios exacerbaba su sufrimiento. La sensación de abandono divino lo sumía en una angustia más profunda que cualquier otra. Clamaba en busca de una señal, una comunicación directa con lo divino, anhelando respuestas y consuelo. El vacío espiritual, donde la creencia en la distancia y la aparente indiferencia de lo trascendente se hacía presente, hacía su sufrimiento aún más abrumador. La búsqueda de entendimiento y conexión con lo divino lo llevó a implorar a Dios,
ansiando un diálogo, un propósito para su dolor. Sin embargo, cuando finalmente se produjo el encuentro con lo divino, las expectativas se vieron desafiadas. Los cristianos interpretan el libro de Job a la luz del Nuevo Testamento, viendo en él un reflejo del sufrimiento de Jesús en la cruz. Dios permitió que Satanás provocara la muerte de Jesús, de manera similar a cómo permitió el sufrimiento de Job. En este sentido, al igual que Job, Jesús clama a Dios en su sufrimiento, expresando una sensación de desconexión con el propósito de su dolor durante la intensidad de la crucifixión. Para el cristiano, la vida trasciende la muerte, y la resolución de los problemas de sufrimiento puede no ocurrir en esta vida. En una versión griega del libro de Job, se agrega un verso que insinúa la resurrección de Job, junto con aquellos a quienes el Señor resucite. Esta esperanza de resurrección sirve como recordatorio de una futura vindicación para Job. Los cristianos creen en la segunda venida de Jesús, donde Él retornará para juzgar a vivos y muertos al final de los tiempos. Habrá un juicio final, donde todas las personas comparecerán ante Jesús como juez y serán evaluadas según sus acciones en vida. Esta perspectiva refleja la anhelada justicia de Job, que está por cumplirse. La justicia divina se aplicará a toda la humanidad, manifestándose en un acto público de reivindicación. Al explorar la increíble travesía de Job, se descubre que las lecciones de fe, resiliencia y la justicia de Dios continúan siendo relevantes en la vida de los creyentes hasta hoy. Y hasta acá el video de hoy. Recuerda dejar tu like si te ha gustado el video y suscríbete activando la campanita de notificaciones para que no te pierdas más videos como estos. Nosotros nos vemos en la próxima.